Hola a todos, una vez más con ustedes aquí Liz Figueroa, su servidora, y vamos a hablar del tema Lenormand como en otras ocasiones. En el día de hoy vamos a hablar de aquellas cartas que tienen algunos significados absolutos. ¿A qué me refiero con significados absolutos? Es que simplemente la carta al terminar en una tirada, ya sea de 3 o de sea de 5, termina la conversación o el tema o simplemente la respuesta. Es como que causa un final absoluto. ¿A qué cartas me refiero con ello? Mayormente me refiero a estas siguientes cartas. Me refiero al ataúd, me refiero a la guardaña e igualmente me refiero a la montaña. Estas cartas se consideran con significados absolutos, o sea que cuando terminan al final de una tirada, ya sea de 3 cartas o 5 cartas, pues simplemente termina el tema, hace que termine el tema o que simplemente acabe la respuesta. En este caso, como vamos a usar aquí el caso del ataúd, la carta del ataúd tiene que ver con terminaciones, cuando algo ya ha terminado completamente y no hay retroceso, simplemente se acabó el sistema. Si yo fuera a dar esto en cuestión a ejemplos, aquí tengo la carta del corazón y la carta del perro. Podríamos decir el amor de un amigo se termina. En ningún momento podemos confundir la carta del ataúd con transformación por el hecho de que está al final de la tirada. Y máxime que el significado tradicional del ataúd es terminación, algo que se acaba, que llega a su final o un cierre de ciclo. Por lo tanto, si yo voy a usar esto en forma literal, aquí sería el amor de un amigo que se acaba. ¿Ok? Ahora, usemos ese mismo ejemplo, pero esta vez usamos otra carta de significado absoluto que es la guardaña. ¿Ok? Al terminar al final, aquí nos dice el amor de un amigo se corta o simplemente se elimina totalmente. La carta de la guardaña siempre su acción va a ser de cortar. Siempre va a ser un aspecto de decisión sin ningún retorno. La acción de la guardaña siempre va a ser una que no tiene remedio, que es algo inevitable. Por lo tanto, en este caso, el amor del amigo simplemente se corta severamente. No hay retorno en cuestión a esto. Esto es lo que hace esta carta que sea un significado absoluto, especialmente cuando termina al final. Después seguimos con la carta de la montaña. La carta de la montaña tiene que ver con obstáculos, pero también cuando estamos en una lectura de Lenormand podemos usarlo como un aspecto de pausa. Aquí podríamos decir en este caso, el amor de un amigo se distancia o simplemente para. El amor de un amigo para, llega a un paro en este tipo de tirada aquí. Uso estos ejemplos de cartas absolutas, significados absolutos al final, porque yo he visto que muchos cometen el error que enseguida de que termina aquí en la lectura con este tipo de cartas, siguen tirando cartas y siguen tirando cartas tratando de buscar la respuesta que yo ando buscando en vez de que la respuesta que Lenormand en realidad quiere darles. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy pendientes de estas 3 cartas, lo que es la guardaña, el ataúd y la montaña, que cuando terminan al final de una lectura son de un aspecto de significado absoluto, o sea que hasta ese punto llega la lectura. No hay más nada, ya sea una tirada de 3 cartas o una tirada de 5 cartas en forma lineal. Y solamente menciono hasta este momento cuando las cartas están al final. Ahora, la historia podría cambiar, ya sea la carta esté al medio, que en este caso es el amor distante de un amigo, ¿ok? O si lo cambio al principio, hubo un distanciamiento en el amor del amigo. ¿Ves? Que todavía puedo estar hablando ya sea en términos presentes o en términos pasados. Si está aquí en este lado de acá, en el lado que ustedes ven aquí izquierdo sería el pasado. Si la pongo en el centro sería presente. Y si la pongo en la última sección aquí de la derecha sería futuro. Pero independientemente en el día de hoy, al hablar nosotros de la carta del ataúd, la guardaña y de la montaña, estamos hablando de cartas que tienen significados absolutos.
O sea que no hay otro tipo de circunstancia con estas cartas cuando terminan al final. ¿Por qué les hablo de esto? Porque ha habido muchas preguntas en referencia a estas cartas terminando al final de una lectura. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y la cuestión es que el error que yo quiero que ustedes eviten es seguir tirando cartas. Una vez llega a este tipo de cartas absolutas, de significados absolutos, ahí termina el tema, ahí termina la respuesta. Bueno, bien, eso es todo por ahora. Estaremos la próxima vez hablando de otros temas en cuestión al Lenormand. Aquí su servidora Liz Figueroa. Será hasta la próxima. Un beso. Chao.